aprovechar. Uno. Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual habíamos anunciado con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Convengamos, la alegría y el entusiasmo que suele provocar en nosotros y desde hace mucho tiempo, cada vez que con él conversamos en nuestro programa de radio, recibimos con corazón y brazos abiertos a el escritor, investigador, docente, filósofo Horacio Bernardo, a propósito de su último libro, La inquietud y el sentido, filosofía y vida cotidiana. Hola Horacio, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandro? Siempre un placer hablar contigo y bueno, ser parte de tu programa, estar en camino contigo. Horacio, ¿vos sabés por qué te pusieron Horacio? Creo que por un pianista, pero después creo que es medio mito eso, pero no sé exactamente, puede ser por un pianista que se llamaba Horacio también, que le gustaba a mi madre, y aparte le gustaba también, le gustaba el nombre Horacio a mi madre, y a mi padre también a mi padre le gustaba también. Yo me llamo Horacio Pablo. y, y, y una de las cosas, mi padre, que no era creyente, pero había ido a un colegio católico, decía que él se llamaba Rodolfo. Entonces, ¿qué pasaba? No había un santo que se llamara Rodolfo. Entonces decía, bueno, en el caso de, si después va a un colegio que al final no fue el caso, que tenga un nombre que esté en el santoral, ¿viste? Porque después queda excluido. Entonces, al final mi padre, que no era creyente, me puso Pablo porque Horacio no era un nombre que estuviera en el santoral, o no sé si está al final, pero esa es la historia un poco de los nombres, que no sé si provocan inquietud o tiene sentido en esta nota, pero por lo menos tiene una... En todo caso, ¿sabés lo que hacen? Por supuesto, yo no tenía idea de cuál iba a ser la respuesta y por lo tanto cuál su posible derivación. Es en todo caso una confirmación, Horacio, una hipótesis que está muy, muy instalada en tu libro, acerca de la importancia que la filosofía también es una forma de filosofía y vida cotidiana tienen en acontecimientos aparentemente menores. Quiero decir, me parece muy rico, simbólicamente muy rico, lo que nos, con afecto y sinceridad, acabas de contar acerca de tu papá, un hombre no religioso, pero que sin embargo tuvo formación religiosa. Me permito sugerir una posible dosis de culpa que pueda sentir el hombre, en el entendido, pucha, mirá lo que me enseñaron estos y mirá cuánto me aparté yo del camino. Estoy jugando, estoy jugando. Sí, Sí. Pero sin embargo, establece como, aplica una especie de legítimo ardid estratégico, algo que pueda facilitarle, o mejor dicho, que pueda no complicarle la vida a su hijo que es parte de él. Fíjate vos, después, por distintas circunstancias, entendemos que hay que mandarle a un colegio de raíz cristiana o de autoridad cristiana, religiosa, y yo, que tuve esa formación, que después no la seguí, y le puse un nombre claramente no religioso, o hipotéticamente claramente no religioso, Sí. y mirá si le termino complicando la vida a mi vástago. Me parece lindo esto que acabas de narrar. Sí, es que viene por ese lado. No sé si el tema de la culpa, pero sí ese pensar en que no, lo que hacen muchas veces los padres, ¿no? Es pensar que a los hijos no les pase lo mismo que le pasó a uno, ¿no? La culpa, por supuesto, primero que era una guiñada, y segundo que también jugaba en el sentido de que, mirá yo, por abrazar determinadas ideas, porque acá está muy lindo esto, me parece, Horacio querido, y es la vida del ser humano, y esta cosa que vos decís tan lindo en el libro, que uno puede estudiar 700 millones de libros, ir a 200 escuelas y tener miles de profesores, pero sobre el propio, único, irrepetible derrotero de cada una de nuestras vidas, nadie nos ha escrito nada. O por lo menos
Nadie no, lo ha Exacto. escrito en su totalidad, ¿no es cierto? Es que hay un elemento clave que hace única la vida y es el hecho de la decisión, el hecho de ir actuando e ir viviendo, ¿no? O sea, la vida se vive una vez y no se puede volver atrás. Eh, Cuando, por ejemplo, nosotros vemos la filosofía de Jaspers, unos autores de estas corrientes, podríamos decir existencialista, porque después estos autores no se definen como existencialistas, pero habla de las situaciones límite, ¿no? De aquellas cosas que el ser humano no puede cambiar, pero que definen también el drama humano de vivir, ¿no? Y el hecho, una de las cosas que sucede, que es la característica de la vida, y que la sabemos todos, es que la vida no puede ni repetirse ni volver atrás. Y esto que es tan obvio, que justamente por obvio es constitutivo, nos genera una serie de restricciones que hacen que la vida tenga que pasar por determinados carriles y que hace que la vida también, la decisión de vivir, sea fundamental, porque esas decisiones forman parte de un camino que no se puede borrar y que además ese camino es finito, digamos. Entonces, esas decisiones también tienen un valor porque, dada que la vida tiene todas esas situaciones límites o limitaciones, también ahí aparece el juego de vivir. Es como, por ejemplo, si vos estuvieras jugando al ajedrez. Y vos decís, bueno, el juego del ajedrez se define también por sus límites, porque, por ejemplo, la reina no puede moverse como el caballo, o el peón no puede avanzar 7 lugares. Pero justamente porque están esas restricciones y esas reglas, es que se hace posible el juego del ajedrez. Y lo Ahora, mismo con el juego de la vida. Esos límites o esas inquietudes fundamentales también, ya metiéndonos en el libro, son las que constituyen la vida, la que le dan su dramatismo, pero también su maravilla, la posibilidad de con esas reglas de juego, con esas limitaciones, poder vivir y poder hacer de la experiencia de la vida algo intenso, algo fructífero y algo que nos enriquezca como seres humanos a nosotros y a otros también. Hay, no obstante, permitime un sí, segundo, Horacio, porque bueno, sí, como siempre, yo celebro mucho estos encuentros y celebro mucho escucharte y leerte, porque además se produce, me parece, la mejor de las síntesis cuando uno escucha, conversa y lee a otro, y es que más que llenarse de un manojo bueno de respuestas, nutrirse de un manojo bueno de preguntas, ¿no es cierto? Está exacto. bien, me parece muy noble, muy bueno, muy básico recordarnos que las reglas implican límites y posibilidades a la vez, ¿no es cierto? Esto parece ser una cosa muy, muy obvia. Yo, ya que hablabas de tu nombre, déjame compartir algo personal y tiene que ver con algunos comentarios que el maestro del teatro, Aderbal Freire, también antes conocido como Aderbal Jr., un gran director teatral que ha trabajado y es muy amigo de Uruguay, ha trabajado mucho para la Comedia Nacional, muy especialmente para Teatro El Galpón. Él siempre decía que, lejos de lo que suele creerse, la creación artística teatral en particular, y lo aplicaba mucho al trabajo de nosotros los actores, ¿no? Él decía, el actor siempre siente que reglas, encuadres muy definidos atentan contra la libertad creativa. Y él sostenía una lectura exactamente contraria. Y decía que estructuras muy, muy definidas, y ponía como ejemplo el teatro no japonés, hacen Mm. que la posibilidad creativa a la hora de la creación artística fuera casi infinita, ¿no? Me parece algo interesante que convive con esta vida cotidiana. Pero aún así, pusiste un ejemplo, una linda analogía que yo me permito no cuestionarla, pero sí verlo otro punto. Porque es verdad, hay cosas que en el ajedrez la reina no puede hacer. Y es verdad, hay cosas que el peón, por las reglas, no puede hacer. Pero el peón
puede hacer bastante menos cosas que la reina. Y la reina puede hacer muchas más cosas que el peón. En síntesis, más allá de las libertades, el juego del poder hace que éstas no sean las mismas para todos por igual, ¿verdad? Sí, ahí hay dos formas de pensar esto, o la misma analogía. Una es desde el punto de vista de que la vida de cada uno, que un poco como yo lo estaba llevando ahí, ¿no? Como que el tablero fue la vida en su totalidad. Pero vos introducís algo diferente, que es cada pieza es como una vida diferente, ¿no? Las reglas no son inamovibles, las reglas sociales, ¿no? Se pueden cambiar, pero hay reglas que son de la existencia. Cuando hablamos de la regla de la vida, por ejemplo, nosotros como sociedad, si lo vemos la analogía como la planteas vos de la reina, del peón, por supuesto que se pueden cambiar las reglas y el peón puede moverse de otra forma o la reina restringirse en algunos movimientos, en fin. Porque eso parte de ciertas convenciones sociales o acuerdos o pactos, bueno, ahí empieza todo el tema de la filosofía política, ¿no? Pero todo eso se fundamenta en algo que tiene que ver con ciertas limitantes que no tienen solución y que son constitutivas de cada ser humano. Por ejemplo, o sea, que no tienen solución, pero podrían llegar a tener solución en algún momento, capaz, pero vamos a ver cuáles son estas limitantes constitutivas. Que en el libro yo le llamo las inquietudes cotidianas fundamentales y que son independientes de las relaciones de poder. Por ejemplo, una de las que estábamos hablando, el tema de la vida, la finitud de la vida, que no es nada nuevo en ese sentido, ya lo había planteado, por ejemplo, Heidegger, volviendo al tema de los existencialistas. Todo es posible en la vida cambiarlo en algún sentido, menos algo, y es el hecho de que nos vamos a morir. Eso decía Heidegger, ¿no? Y esa limitante constitutiva del ser humano es la que le permite también después decir, bueno, si tomo conciencia de que mi vida es finita, entonces también tomo conciencia de que tengo una responsabilidad sobre mi propia vida. Entonces, esa limitante, para empezar, el hecho de la muerte, no es una limitante social, no es que, o sea, algunos podrán tener acceso a más medicamentos o atenciones que le permitirán vivir más, pero el hecho de que unos y otros vamos a morir es una limitante que es igual para todos. Pero mi enfoque no va a mirar ese punto de la muerte como algo, o sea, a mirar esa limitación desde el punto de vista de la muerte en sí misma, por poner una de las cuestiones constitutivas del ser humano, sino lo que tiene que ver con la cotidianidad. O sea, morirse, nos vamos a morir todos, pero es un punto, es el punto final de la vida. Pero el tema es que la muerte constituye también la vida cotidiana, porque la vida cotidiana es un resistir a la muerte. Eh, Antes de seguir antes de entrar en este tema, que capaz que puede sonar un poco descolado, pero lo quería plantear para dividir esa analogía, o esas dos posibilidades de ver la analogía entre el ajedrez, digamos, como arena social, o el ajedrez como ese juego de la vida que estamos metidos todos y que es constitutivo. Quisiera contarte un aspecto que tiene que ver con el encare del libro A ver. y que tiene que ver con la forma de entender la vida. En primer lugar, lo que vos decías, la vida individual, por más que uno la pueda leer, qué es vivir, o filósofos, por más que uno pueda ver sobre cuestiones sociales, del poder, de lo que vos quieras, todo eso es valiosísimo, porque leer, nutrirse, aprender, todo eso es como vivir es como la lectura y el aprendizaje es como que si hubiera una vocecita de alguien que te está contando cosas, que te está nutriendo, eso es fundamental. Pero todo eso tiene sentido porque está mi propia, o sea, mi experiencia vital, no la vida en general, sino mi propia vida. Y Entiendo. ese verlo desde primera persona, decir yo estoy viviendo, pues bien, ese acto de vivir se puede nutrir de muchos insumos, pero la decisión es propia, única, y nadie puede
dirigir eso más que uno mismo, porque no hay, es irrepetible. Ese es el primer lugar, la vida vista desde la primera persona y no la vida como podría estudiarlo un antropólogo, porque vos, por ejemplo, o un biólogo, decís, bueno, estudie la vida, bueno, voy y estudio la vida de los, yo qué sé, los seres humanos. O va un antropólogo y se estudia la vida de una tribu. Bueno, pero lo estudia en tercera persona, yo estoy estudiando la vida como algo externo a mí. No, acá el encare es diferente, es la experiencia de vivir. Eso es el primero. Y el segundo punto de encarar el libro es que la vida no es algo único, o sea, no es algo que es monolítico. O sea, esa experiencia de vivir se puede dividir en dos partes. Una, que es la vida cotidiana, que está hecha de repeticiones, que está hecha de creencias, que también, porque las repeticiones no solamente son actos, sino también creencias que repetimos, frecuencias, costumbres, cosas que suponemos que son así, sin meditar. O sea, la vida cotidiana está hecha de una serie de repeticiones y frecuencias que ocupan la mayor parte de nuestra vida. Por ejemplo, dormir, ir a trabajar, comer, pasar por las mismas calles. Cada uno de esos actos no es exactamente igual a otro, pero sí delinean una forma de hacer predecible la vida. Ujú. Toda esa gran región de la vida cotidiana es esa parte que puede ser predecible. Yo puedo decir, mira, mañana me voy a levantar más o menos a tal hora, o voy a ir a trabajar, o voy a hacer, no sé, determinada actividad. Pero la vida también tiene otro pedacito muy mínimo, que es lo extraordinario, lo que no se repite, lo que te pasó yo qué sé, un día te podés ganar la lotería o te podés caer en, no sé, en una escalera y torcer un pie. Bueno, eso son cosas impredecibles, son cosas que no están dentro de la rutina. El gran problema, si uno considera estos dos elementos, ¿no? La experiencia de estar viviendo, y que esa experiencia de estar viviendo tiene una gran parte de elementos repetibles, ¿no? Rutinarios, que son parte de la vida cotidiana, y una mínima parte que son extraordinarios, el problema es valorar esa parte cotidiana, esa parte rutinaria de frecuencias, de repeticiones, porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros le damos mucha más atención o prestamos mucha más atención a esos pequeños elementos, pero dejamos pasar por alto, como si fuera algo que, bueno, es parte de cosas secundarias, todo lo que es lo cotidiano, cuando lo cotidiano es la enorme parte de nuestra vida. Ujú. Hay un efecto, y con esto termino un poco esta idea creo que puede quedar más claro con esto. Hay un efecto retórico, a ver, no quiero poner palabrerías, simplemente decir que se utiliza en el cine, en la literatura, que es la elipsis, y que yo lo planteo en el libro como una de las primeras cosas. Si hay, por ejemplo, en la mañana, por ejemplo, una película, hay una pareja que se va a encontrar a la noche con una persona muy importante, no sé yo, un embajador, en fin, o una persona que le puede dar un puesto importante a esa familia, y están muy nerviosos por ese encuentro. Eso es en la mañana. Imagínate que eso corta la escena y a la siguiente escena aparece esa pareja hablando con ese embajador y todo lo demás. Bueno, lo que pasó ahí es que en ese corte de entre las escenas hubo toda una serie de cosas que se omitieron porque no interesan. O sea, vos estás viendo la película y vos querés saber a ver qué pasó con el encuentro con el embajador. Bueno, ese efecto de cortar lo que no interesa y pasar directamente a lo importante es la elipsis. Eso se utiliza en el cine, se utiliza en literatura, pero también lo utilizamos en nuestra propia vida. Si yo te pregunto qué es lo que hiciste en estos 3 meses, seguramente me cuentes cosas extraordinarias. Por ejemplo, vi un embajador, ¿no? Para poner el caso de la película que estaba poniendo yo. Pero no me contarías una serie de elementos de las veces que comiste, que tú Claro. tuviste un óculos, ¿entendés? Pero todo eso, y esta es la primera idea de lo que yo planteo como la conquista de lo cotidiano, es ir a mirar eso, porque la vida es toda esa serie de frecuencias. Lo otro es muy mínimo, podrá tener incidencia porque quizás tuerza la vida en algunas cosas, pero la vida tal como la experimentamos está hecha en su mayoría de cosas que son cotidianas. Pero vos, por ejemplo, en tu libro,
Bueno, primero le cuento a la gente que el libro, si querés, tiene como, bueno, justamente, tiene dos grandes partes, ¿no? Las inquietudes cotidianas particulares, ¿verdad? Como una de esas dos partes, y la otra, las inquietudes cotidianas que vos le llamás fundamentales. ¿Voy bien, Horacio? Sí, Vos decís, y a esto estabas aludiendo, en el marco de estas, las cotidianas particulares, hablas del enigma de la cotidianeidad, ¿no? Yo lo tenía esto marcadito, porque decís el olvido de lo cotidiano. Al comenzar a reflexionar sobre la cotidianeidad, cabe preguntarse por qué resulta interesante hacerlo y por qué muchas veces la importancia del día a día nos pasa desapercibida, aun cuando esté siempre frente a nuestros ojos. Y yo agrego, aun cuando está siempre ante nuestros ojos, y aun cuando justamente por esa misma razón frente a nuestros ojos está lo más maravilloso, lo más glorioso, lo más increíblemente afortunado que te puedas sugerir o imaginar, que es la vida como tal, ¿verdad? Entonces uno decir, pucha, acá lo tengo, está en mis manos, lo tengo frente a mí, yo estoy conversando contigo y estoy conversando contigo ahora y forma parte de mi trabajo y lo vivo con entusiasmo, con alegría y por la ventana entra el sol y veo además que me deja ver el cielo y el cielo está hermoso y pienso que allá está la fotografía de mi hijo, el que está ahora tomando clases, que está en la escuela, que está alimentado, que está amado, que está querido, que está estimulado, y mi esposa, y así todos, cada uno podría, ¿no? Más allá de las baldosas flojas que todos tenemos en nuestras veredas. claro. ¿Estamos de acuerdo? A lo que quiero apuntar es, el olvido de lo cotidiano. Es tan amplio, es tan grande, es tan abrumador eso que vos señalás, acá mira, me lo había subrayado, eh, es tan abrumador la importancia del día a día que si estuviéramos maravillados constantemente por el día a día, paradójicamente, no podríamos disfrutar de la vida, porque no nos daría el tiempo para maravillarnos de lo que nos maravilla día a día. Entonces, como que necesitamos enclaves, faros, mojones, cada tanto un cruce grande de caminos para decir, uy, qué viajecito me mandé, y hablas del viaje, o tuve una enfermedad, pero por suerte la pude vencer, o al revés, ¿no? La tragedia, no sabés lo que me pasó. Es decir, enclaves, pero que lucen como muy excepcionales, porque siento que no podríamos ser funcionales si nos maravillamos a cada rato y por todo, Horacio. Claro, es que, a ver, es imposible, como lo decís vos perfectamente, maravillarse por todo, porque, a ver, no podríamos vivir, ¿no? O sea, si vos quisieras cruzar la calle, por ejemplo, por poner algo súper cotidiano, ¿no? La calle, poner una calle con semáforo, una avenida, y vos vas a ponerte a tener en el color verde, en el auto, en el brillo de la hoja que está enfrente. O sea, no podrías actuar. O sea, la acción implica una serie de simplificaciones. Hay un cuento muy conocido de Borges, que se llama Funes el Memorioso, que justamente habla de eso, ¿no? Plantea un hombre en Paysandú que tiene la capacidad de poder recordar todo, ¿no? Recordar la sombra de la hoja, si un perro lo ve de costado o lo ve de frente, recuerda exactamente cada uno de los perfiles, y dice Borges en ese cuento, ese hombre tiene una memoria prodigiosa, puede desgranar cada uno de los aspectos de esa cotidianidad, pero no puede pensar, es incapaz de pensar. Y si nos vamos a la psicología cognitiva, por ejemplo, algunos aspectos más científicos, el cerebro funciona de modo tal de que intenta, o sea, sí enfoca la vista y la intensidad, la vista, digamos, la atención hacia algunas cosas, pero intenta siempre tener una economía de recursos. Por lo tanto, lo que va a tender el cerebro muchas veces es a trabajar, por decirlo de un modo, en piloto automático. O sea, poner atención, si yo te pido que hagas una cuenta, no sé, 38 por 47, bueno, vos pondrás atención y pondrás todo
tu mente ahí, o si te pido analizar el Guernica, por ejemplo, te pondrás a verlo y empezarás a buscar en tu mente conexiones para poder analizar o interpretar esa obra pictórica. Pero en general la vida también está hecha de ese vivir, digamos, que está lleno de suposiciones. Si yo cruzo la calle, por volver al mismo ejemplo, supongo que los otros autos van a respetar el semáforo, supongo que el semáforo va a estar en condiciones, o sea, hay una serie de suposiciones. No podría ser así, no podría la vida ser una serie de éxtasis, digamos, sobre cada una de las cosas, porque no podríamos vivir. Sabes Eso no que quita, me sí. encantó la referencia a Borges, porque te voy a ser franco, cuando hablaste de cruzar la calle, me acordé de una historia, una anécdota que me contó Loza Guerrever, el escritor uruguayo, que fue muy amigo de Borges. Y yo me acordé de él antes que vos citaras a Borges con Funes. Resulta que Loza Guerrevere, que repito, se hizo amigo del escritor argentino, cada tanto lo iba a visitar. y, y Borges en una le dice, acompáñeme por favor que quiero ir a la librería que queda acá. Entonces bajan del edificio en el que vivían, ahí creo recordar en la calle Esmeralda, en un edificio que está en la esquina y que tiene una placa, y entonces van caminando por la vereda hasta estar frente a la librería. Y entonces se aprontan a cruzar. En ese mismo momento, o sea, porque por la calle no venían automóviles, en ese mismo momento, una señora descubre que es Borges y se le arrima, Borges ya ciego, ¿verdad? Y le dice, maestro, maestro, cómo lo quiero, cómo lo admiro. Y en ese gesto de admiración y cariño, de, detiene, detiene su marcha en el medio de la calle, ¿no? Entonces él le dice, ¿y cuándo va a escribir algo más? Y él le dice, si usted no me suelta, es probable que ya no logre escribir nunca más en la vida. Porque estaban en medio de la calle y estaban Claro. pasando los autos. Bueno, a propósito del gesto cotidiano, uno no puede detenerse en cada esquina como si estuviera viendo a Borges, que eso sí resulta excepcional, ¿no? Claro. Claro, hay una cosa que también que también planteo en el libro, que es, a ver, si la vida cotidiana necesariamente, o sea, no es que está mal que uno no preste atención a todas las cosas, no, es que no podría, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Y ya llevándolo a un terreno más social, ¿no? La vida cotidiana, esa que pasa, digamos, mientras estamos suponiendo cosas o hacemos esas elipsis, esa vida cotidiana también tenemos que tener en cuenta que es necesario conquistarla. Y cuando hablo de conquistarla, no hablo acá de hacer una meditación, zen, no, yo no estoy hablando de eso. O sea, también es otra posibilidad, por supuesto, y es muy filosófico y es otro tema, pero no es exactamente lo que estoy hablando ahora. Uno tiene que tener en cuenta que esa vida cotidiana está siendo, y sobre todo en el siglo XX, hiper estudiada, desde muchos aspectos, desde muchos rincones. Esa vida cotidiana, cuando la estamos viviendo, no es simplemente que observamos cosas y que no nos afectan. Nosotros nos relacionamos con el mundo, con el trabajo, con las personas con las que hablamos, con nuestra familia, a través de inquietudes que tenemos con respecto a esas personas. O sea, las inquietudes no son necesariamente algo malo. Puede ser porque yo con una persona tengo un proyecto o porque quiero acercarme porque siento afecto a esa persona o compro un libro porque me interesa ese tema. Hay inquietudes, ¿no? Que parten de ese querer, de esa energía vital que tenemos cada uno de nosotros y que se expresan en la vida cotidiana dándoles sentidos diferentes. Es como es como si pensáramos esto. Tenemos una vida que es ese fluir, esa energía, mm, ese movimiento. En ese sentido, la inquietud es lo diferente, es lo que no es quietud.
la vida es inquietud. Pero ¿qué pasa? En esos pequeños actos, esa energía vital, nosotros le damos sentidos, la racionalizamos. Yo puedo sentir hambre, pero hasta que no le doy un sentido a esa sensación que siento internamente, no busco el alimento, porque yo podría tener una sensación que si no la leo como hambre, si la leo como angustia, entonces voy a pensar que estoy triste. ¿Se entiende? Todas las cosas que me van pasando, esa inquietud que es el vivir, se expresan en la vida cotidiana a partir de pequeños sentidos que le damos a esas inquietudes y que configuran las cosas que hacemos, el trabajo, la relación con las personas, en fin. Pero ¿qué pasa? En el siglo XX, sobre todo, la vida cotidiana comienza a ser también un objeto de estudio y un objeto también de análisis con múltiples intereses. Hay que considerar que a lo largo de la historia, y sobre todo para la mentalidad más grecolatina, la vida cotidiana era algo totalmente secundario. Lo que importaba eran los grandes hitos, las grandes batallas. La vida cotidiana recién empieza a ser interesante ya con el protestantismo, ya en la época más moderna, y en la actualidad, en el siglo XX, comienzan a aparecer distintos abordajes, incluso desde la historia, de distintas disciplinas, que empiezan a ver en la vida cotidiana algo que es interesante de estudiar. Voy a poner algún ejemplo para Sí. bajar a tierra esto, porque ¿qué pasa? Todos esos intereses o todas esas formas de estudiar la vida cotidiana nos afectan. Por ejemplo, publicitariamente. Si yo tengo determinadas inquietudes, por ejemplo, por vestirme por agradar a otras personas, bueno, publicitariamente se puede construir a esa energía vital, esa cosa que primero está difusa en mí mismo, y que no es tan importante como para definir mi vida, porque, a ver, estoy pensando simplemente en si le puedo caer bien a una persona, a una chica que me gusta, en fin, Ujú. si pienso en esas cosas, pensar que la publicidad, por ejemplo, puede estar definiendo o dándole un sentido, o los medios de comunicación, dándole sentidos a esas pequeñas inquietudes. Y conforme pasa o avanza el siglo XIX, el siglo XX, cada vez se perfecciona más. Te voy a contar varios ejemplos para que veas un poco desde el punto de vista de la propaganda. A ver. En la década del 20 del siglo XX, Trotsky escribe un libro que se llama Problemas de la vida cotidiana. Y Trotsky no era muy adepto a la vida cotidiana, porque decía que era bastante, o sea, lo cotidiano era aquello que no cambiaba. Y fíjate que en un entorno revolucionario, Claro. algo que no cambia es algo retardatario, o sea, como que algo que no interesa. Pero decía lo siguiente, miren, a ver, a los obreros ya no les entramos más con un discurso político macro. Al obrero lo que le interesa es que le vaya bien en su trabajo, en su familia, quiere entretenerse. Y mientras estaba la iglesia, mientras había otros espacios donde liberar o donde encontrar respuestas, en realidad nosotros tenemos que ofrecer nuevas respuestas o nuevas formas de abordar y dar sentidos a esa vida cotidiana. Por ejemplo, el cine es una de las cosas que propone Trotsky como forma de propaganda política también, ¿no? Eh, si nosotros lo vemos más eso desde el punto de vista político, ¿no? Un ejemplo, porque en realidad cuestiones de propaganda se pueden poner muchísimas, pero este ejemplo lo pongo porque justamente es un libro dedicado exclusivamente a la vida cotidiana en un momento en el que la vida cotidiana era también algo bastante secundario. Pero si nosotros lo miramos más actual, ya no tanto como propaganda política, sino como publicidad comercial, todas las tecnologías que tienen que ver con esto del Big Data, de las tecnologías de la comunicación, cada vez se hacen más delineadas para que vos cuando busques algo, eso coincida con tus intereses previos o con tus inquietudes previas. Porque yo estoy buscando, y eso lo podemos experimentar cualquiera de nosotros, yo busco, no sé, un vaso, por ejemplo, porque busqué alguna cosa porque quería comprar un vaso y después me vuelve a salir cosas que tienen que ver con los vasos o con ese universo de elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el siglo XX, y pongo este ejemplo de la propaganda política y la publicidad,
la vida cotidiana, lejos de ser simplemente algo secundario, algo que, que es privado de la vida, se transforma en algo público y en algo que, en este caso, se transforma en algo que o bien da poder político o bien da poder económico. En otros ámbitos, la vida cotidiana, por ejemplo, desde el punto de vista de sus estudios científicos, también aparece como algo digno de estudio o importante para estudiar, para analizar, para transformar de distintas disciplinas sociales. La historiografía, por ejemplo, con la Escuela de los Anales o las distintas historias de las mentalidades, historias de la vida cotidiana. Bueno, en el caso de, por ejemplo, de Uruguay, Barrán fue uno de los autores que también abordó muchísimo sobre esos aspectos. Empieza a aparecer todo ese universo de cosas intrascendentes como algo que es importante estudiar. En el libro, en el primer capítulo del libro, yo ahí abordo distintos intereses. Por ejemplo, los intereses que tienen que ver más con lo científico, los intereses que tienen que ver más con el venderte cosas o ideas, o incluso toda una serie de literatura de consejo que aparece a principios del siglo XX, en el que la vida cotidiana viene siendo como un espacio en el que esa literatura de consejo, que después deriva en la autoayuda y toda una literatura más psicológica, está permanentemente bombardeando de mensajes diciendo que las inquietudes que aparecen en esa vida trivial o cotidiana tienen determinados sentidos y se pueden transformar de determinada forma. A lo que voy es lo siguiente, hay algo que es lo primero que tenemos que ver, y es una de las primeras cosas que abordan en el libro, es primero, darse cuenta de que la vida cotidiana es la mayor parte de la vida de uno. Como mínimo, haciendo un cálculo muy somero, el 75% de la vida de uno mismo es cotidiana, pero eso como un cálculo muy, muy pequeño, en realidad es mucho más, es casi toda la vida cotidiana. Y en segundo lugar, tener en cuenta de que la conquista de la vida propia, o sea, la vida cotidiana, que es lo que más ocupa, es tener en cuenta que tenemos que ser conscientes de que esas inquietudes pequeñas, mínimas, que uno va a un supermercado y compra, no sé, un paquete de galletitas, o cuando le habla a una persona de determinada manera u otra, todas esas pequeñas decisiones, al estar tan estudiadas y al tener tantos intereses esos mensajes que nos bombardean, también tener en cuenta que nosotros tenemos que encontrar una forma de poder abstraernos de eso y de poder conquistar nuestra vida cotidiana en el sentido de poder decidir teniendo en cuenta de que estamos permanentemente permeados por todos esos mensajes. Mensajes que se exacerban en nuestros siglos, bueno, a partir del siglo XX, en el siglo XXI, porque hay muchos más mecanismos tecnológicos y porque la vida cotidiana aparece como algo interesante. Por ejemplo, a nivel político, ojo, miren que le influís más a una persona si le hablas más de los problemas cotidianos de su vida que si le hablas de una teoría política. Claro. O le vas a influir más a una persona si vos le vendés algo que soluciona algo de lo que nunca habla, pero que internamente le preocupa, que si le hablas de grandes, ¿entendés? O sea, de eso se han dado cuenta científicos, publicistas, politólogos, autores de literatura de consejo, de autoayuda. Hay tanta gente que se ha dado cuenta de que esa vida es tan moldeable desde lo mínimo, que nosotros, como vivientes de esa experiencia, simplemente saber que estamos permeados por todos esos mensajes y pensar qué es lo que podemos hacer a partir de ahí. Eso es lo primero, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Todavía no he dicho nada, simplemente presenté como una especie de esbozo de diagnóstico que está en el libro, por supuesto, pero lo primero es eso, ¿no? Decir, la vida cotidiana importa y ojo, porque está siendo permanentemente permeada por estos discursos. Bien. Te propongo ir a una brevísima pausa, Horacio Bernardo, porque, bueno, sobre cada uno de estos ítems, sobre cada gesto cotidiano podríamos hablar mucho, pero en todo caso, para eso recomiendo leer el libro, que en todo caso nos puede ayudar a aproximarnos más a este cotidiano desafío, por usar
ambas invitaciones que explícitas están en el libro. Pero como decía más temprano, el libro también, en su parte segunda, alude a las inquietudes cotidianas fundamentales, de algún modo diferenciándolas, como dije recién, de las inquietudes cotidianas particulares. ¿Cómo diferenciar las particulares de las fundacionales, de las fundamentales? ¿Lo vemos un poquito luego de la pausa? Bueno, perfecto. Estamos conversando con Horacio Bernardo, estamos conversando con el autor de este libro, La inquietud y el sentido, filosofía y vida cotidiana. Está editado por Paidós Editorial, y Horacio y su libro nos están ayudando a poner la mañana en camino.